Quizá ninguna otra mujer mencionada en las escrituras ha causado tanta confusión entre los cristianos como la esposa de Caín. A pesar de que hay mucha información acerca de este tema, aún esta pregunta sigue siendo una de las más comunes. La Biblia nos dice que el primer hijo de Adán y Eva, Caín, mató a su hermano más joven, Abel, a causa de celos por la aceptación de la ofrenda de su hermano y no la suya. Inmediatamente después de ser desterrado al oriente en la tierra de Nod, encontró una esposa y levantó una familia y fundó una ciudad allí llamada Enoc. Si Caín fue el primogénito de Adán y Abel el segundo, entonces ¿cómo pudo Caín encontrar una esposa y construir una ciudad? La respuesta sencilla es que Caín se casó con su hermana o con alguna otra pariente como una sobrina. Esta respuesta puede que suene repugnante para aquellos de nosotros que crecimos sabiendo que con los hermanos y familiares en general no es debido enamorarse y aún más casarse y tener hijos. Pero si escudriñamos en la escritura, nuestra respuesta tiene coherencia. Miremos un poco la historia de Caín desde la creación. La Biblia describe la creación en Génesis. Dios creó seres humanos a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Génesis 1, 26, 28. Dios creó a Adán, el primer hombre, Génesis 2, 7, 8. Luego, en algún momento después creó a Eva, Génesis 2, 18, 22. Después que pecaran y fueran exiliados, Génesis 3, 22, 24, tuvieron dos hijos varones, Caín y Abel, Génesis 4, 1, 2. Y por causa de celos y envidia, al ver que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y la suya no, este asesinó a Abel, su hermano, Génesis 4, 8. Posteriormente, Dios confrontó a Caín por el asesinato de Abel y lo exilió al oriente del Edén. Allí conoce a su esposa y funda una ciudad. Ahí, en ese verso, aparentemente se genera la confusión ya que no es claro de dónde sale esta mujer. El texto dice: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Génesis 4, 16, 17. El verso anterior lo debemos poner en contexto con otros versos para entender y ver de dónde sale esta mujer que fue la esposa de Caín. Primera de Corintios 15:45 nos dice que Adán fue el primer hombre, Génesis 3:20 declara que Eva fue la madre de todos los vivientes, y Génesis 5:4 nos revela que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, aparte de Caín, Abel y Set. No hubo otra gente sobre la tierra como algunos lo han sostenido. Dios no creó otro grupo de personas de donde Caín eligió a su esposa, ya que todos venimos de una sola sangre, como dice Hechos 17:26. Si él hubiera hecho otros hombres, esas personas no habrían sido capaces de salvarse de sus pecados, ya que únicamente los descendientes de Adán pueden ser salvados, por eso fue tan importante que Jesús fuera un descendiente de Adán. La confusión es que al parecer Caín y Abel fueron los primeros dos hijos de Adán y Eva. Aunque Caín al parecer fue el primogénito, el texto no aclara que Abel fue el segundo en nacer, sino el segundo varón. Entonces, es posible que Adán y Eva tuvieran hijas entre los nacimientos de Caín y Abel. También es probable que otros hijos e hijas hubieran nacido después del nacimiento de Abel. No sabemos cuántos años tenía Caín y Abel cuando Caín asesinó a su hermano, pero al parecer eran adultos, dado que ambos trabajaban como está escrito en Génesis 4:2. Otra cosa que hay que destacar es la aparente paranoia de Caín por ser descubierto y la venganza que querían tomar en su contra por matar a Abel, como está en Génesis 4:14. La única manera en que esto tenga sentido es que los hermanos y hermanas de Abel estuvieran molestos con Caín por haber matado a su hermano. Aunque el periodo de tiempo entre el nacimiento de Caín y la muerte de Abel no es claro en la Biblia, pareciera que este periodo fue probablemente alrededor de 100 años, dado que el nacimiento del siguiente varón de Adán, Set, se dice que ocurrió cuando Adán tenía 130 años, Génesis 5:3. Adán y Eva pudieron haber tenido muchas hijas durante ese periodo de tiempo. Es razonable decir, según la Biblia, que Caín tuvo otros hermanos y hermanas cuando él fue exiliado por Dios. Una de esas hermanas se casó con Caín, o probablemente ya se había casado con él cuando éste mató a su hermano, quedando embarazada y dando a luz a Enoc en algún lugar al oriente del Edén. Los cristianos que tienen problemas con esta respuesta necesitan recordar que los nietos de Noé tuvieron que haberse casado con hermanos, hermanas o primos hermanos, pues no había más gente, como dice 1 de Pedro 3:20 y Génesis 7:7. Abraham se casó con su medio hermana Sara, Génesis 22, 20-12. Isaac se casó con Rebeca, la hija de su primo Betuel, Génesis 24:15 y 24:6-7. Y Jacob se casó con sus primas Lea y Raquel. Oye, ¿pero acaso la Biblia no prohíbe el matrimonio entre parientes? Sí, es así, pero las leyes contra el matrimonio entre familiares fueron inicialmente dadas como parte del pacto mosaico, es decir, con Moisés, aproximadamente 2500 años después que Dios creara a Adán y Eva. Debido en parte a los errores genéticos, estas leyes fueron necesarias para ayudar a proteger los hijos de las mutaciones compartidas por ambos padres.
De acuerdo a la Biblia, cuando no hay ley, no puede haber violación de esta o pecado. Romanos 2:12, 4:15 y 5:13. Entonces, dado que la ley contra el incesto no fue dada hasta miles de años después, no hay ningún problema teológico con que Caín se casara con su hermana o pariente. En conclusión, la Biblia nos revela que Caín, el primer hijo de Adán y Eva, para que hubiera encontrado su esposa, es muy posible que haya elegido entre una de sus hermanas, y probablemente ya lo había hecho mucho antes de que asesinara a Abel. Dado que al parecer pasaron al menos 100 años entre el nacimiento de Caín y la muerte de Abel, por lo tanto Adán y Eva tuvieron mucho tiempo para tener hijas para que Caín escogiera. Ver a hermanos y hermanas casándose parece ser un problema teológico, dado que la Biblia es bastante clara en que uno no debe casarse con un familiar. Sin embargo, las leyes judías no fueron instituidas sino hasta miles de años después, así que no se había establecido ninguna prohibición en contra de estos matrimonios en ese momento. Los escépticos también afirman que tal endogamia habría producido un problema serio genético en la población. Sin embargo, si Dios creó los seres humanos como dice la Biblia, entonces esperaría que hubieran sido creados sin defectos genéticos. La acumulación de mutaciones perjudiciales cogería muchas generaciones, por lo cual Dios instituyó las leyes contra el incesto para protegerlos contra la mayoría de estos defectos, como está escrito en el libro de Levítico. Cuando miramos las escrituras, es fácil ver quién fue la esposa de Caín. La palabra de Dios tiene la respuesta a esta pregunta y a muchas otras como esta. Solo necesitamos confiar en lo que el Señor nos ha revelado.